Lo que a continuación cuento sucedió hace muchos años. Fue algo que vivió mi abuelo, él mismo me lo contó. Es una persona longeva y no puedo dudar de lo que me cuenta. En su juventud vivió muchas cosas increíbles, de tipo fuera de nuestro mundo, y esta es una de ellas. Él dice que en sus tiempos se veían y existían cosas que hoy día no se ven, y que de haber habido la tecnología actual, nos asombraríamos de lo que se veía en sus épocas. La gente era muy supersticiosa, pero con mucha razón, porque de verdad eran sucesos difíciles de comprender. Él me contó que en el pueblo donde vivía de joven era una comunidad minera que estaba situada por los alrededores de San Luis Potosí, pero en esos tiempos casi no había casas por esos rumbos y las que había estaban alejadas una de la otra sin luz. Por ende el lugar se tornaba más tétrico y que además a sus alrededores era puro monte con espesas llanuras, típicas sabanas selváticas en las que pasaban mil cosas con seres extraños, y en esa comunidad era lo que estaba sucediendo, ya que un ser desconocido los acechaba todas las noches y paulatinamente desaparecía un aldeano. No sabían qué era, porque hasta el momento nadie lo había visto. Creían que salía de las minas y en ellas mismas perdía a sus víctimas. Dice mi abuelo que temprano cerraban las puertas de sus casas, siendo como un toque de queda, lo que ahora es en nuestros tiempos. La única tienda que había igual remachaba sus puertas temprano, así que había que comprar lo necesario desde antes de que oscureciera para ya no salir de casa, como velas, azúcar o café, ya que en esa comunidad aún no había luz, por no ser un pueblo grande. Las calles de ese pueblo a horas muy tempranas se veían solitarias y escuetas. También se respiraba una sensación extraña en el aire, algo de miedo. El miedo era porque estaban desapareciendo personas sin dejar rastro. Luego se encontraban en caminos o montes sin gota de sangre. Por eso la gente temía salir después de las 8 de la noche. Mi abuelo le ayudaba a una anciana que se decía ser bruja blanca. Él le preparaba los utensilios, le traía las hierbas del cerro y preparaba algunos brebajes que ella le indicaba. Por eso fue que supo todo lo de esta historia. Cierta noche, cuando recién cerraban la tienda, una mujer que había sido la última en mercar algo de ella, después que cerraron, apurada empezó a caminar entre las callejuelas solitarias sin voltear a ningún lado. Tenía miedo como todos los que vivían ahí. Solo caminaba recto, con pasos apurados tratando de llegar pronto a su jacal. Dice mi abuelo que cuando pasaba por la casa de la anciana la miró venir y con una sonrisa dibujada en su rostro le pidió unas monedas, según para comer. Niña, ¿podrías darme El unas abuelo no entendía por qué hacía monedas? eso, si no Tengo necesitaba hambre dinero. y mi estómago está La chica, con un vacío. poco de sorpresa, puso unas monedas en sus arrugadas manos y un poco de pan. Tal vez lo hizo por miedo al ver a una vieja tan desgastada. Luego la patrona del abuelo, por así decirlo, le dijo: Gracias, jovencita. ¿Te puedo acompañar? La noche no es buena compañera, y menos en esta ocasión, porque si no lo has notado, se respira algo maligno a estas horas. ¿por qué lo dice, buena anciana? ¿Acaso algo no está bien? La viejita le contestó, Nada, mi niña, nada. Tal vez solo es mi imaginación. Solo no dejes de ser tú. diciéndole con mucha insistencia. Parecía que la muchacha se sentía segura con su compañía, porque aceptó que la llevara a su casa. Mi abuelo solo las vio alejarse con su peculiar andar. Un par de semanas después, el abuelo y la bruja escucharon tocar la puerta. Le hizo una seña a mi abuelo para que se ocultara en una habitación y que no saliera por nada. Ya estaba oscureciendo. Luego, dirigiéndose a quien tocaba sin saber siquiera quién era, le dijo su nombre y que pasara. Era extraño, porque parecía que ya la estaba esperando. Miró que era aquella guapa muchacha de la otra vez y se veía algo nerviosa. Empezó a decirle a la anciana que desde esa noche cuando la acompañó, nada era igual, ya que tenía sueños raros, donde la anciana parecía diciéndole lo mismo que le dijo cuando le pidió las monedas. Además se veía en esa casa también en sus sueños, siempre bañada en sangre, destrozando cuerpos. Pero más que nada eran como reclamos, porque se veía furiosa. Quizás pensaba que ella le había hecho un mal esa noche. Dice mi abuelo que la anciana la miró con un extraño brillo en sus ojos y le dijo: Esto que voy a decirte
Solo yo lo sé. ¿Recuerdas cuando vivíamos en esta casa? Sorprendida, ella solo la miraba de una manera extraña. La bruja empezó a contarle una historia. Eres descendiente de un linaje de lo más puro, de mujeres crueles, asesinas y sanguinarias. Dicho en otras palabras, eres un vampiro. No lo recuerdas porque trataste de ocultarlo en tu subconsciente para no seguir matando. Pero aquí viviste mucho tiempo. Eres tan viejo más que yo, pero al alimentarte con sangre humana permaneces joven y bella. En las noches te conviertes en una vampiresa y sales en la oscuridad a cazar personas para alimentarte, pero en el día no lo recuerdas, debido a que tu subconsciente lo elimina al dejar tu mente en blanco, por un trance provocado por ella misma. Posó fijamente su mirada en los ojos de la bruja, la cual se había tornado rojo sangre. De repente había despertado recordando con odio cómo había vivido en dos mundos entre vivos y muertos. Ella era una muerta. Afloró su sed de sangre al apoderarse de ella lo irracional, por sentir amenazada su identidad con las palabras de la anciana bruja. El abuelo desde la oscura habitación miraba todo por una rendija. Entonces vio cómo se transformaba en un ser indescriptible y se abalanzó sobre ella sin importarle que fuera una vieja. Su sangre también era tibia y podía alimentarse de ella. El latir de su corazón al fluir por sus venas era muy tentador para un vampiro y la destrozó con sus grandes colmillos y enormes garras. Yo recuerdo que mi abuelo, al contármelo, temblaba de miedo de solo recordarlo. Dice que en el instante quiso gritar, pero contuvo el aliento, y de no haber sido así, no me lo haya contado. Seguramente aquel demonio lo hubiese matado al igual que lo hizo con la anciana, y pensó en todas las gentes que había desaparecido antes, incluyendo a la anciana que yacía sangrante semidevorada en el piso. No quería ser otra más de sus víctimas, y se quedó quieto para no hacer el mínimo ruido, y que por eso lo detectara aquella bestia sedienta de sangre. Después vio que agarraba el cuerpo con sus mortíferas garras elevándose, y se lo llevaba volando como si no pesara nada. Mi abuelo no creía lo que estaba viendo, el miedo no lo dejaba moverse, y ahí se estuvo hasta que amaneció temiendo que aquel engendro regresara, pero no lo hizo. Mi abuelo no sabe por qué la anciana hizo eso, ella no se lo dijo, tal vez su plan era ser alguien como la vampira, y pensó que al decírselo a la chica al recordar todo, la haría una vampira como ella, para hacerse joven de nuevo, y por ser una bruja sería más poderosa. Pero nunca pensó que ese tipo de seres, al convertirse en lo que son, pierden sus instintos y solo piensan en alimentarse y matar. Además, son muy celosas en su estirpe y no permiten otras semejantes a su linaje. La anciana había recordado un terrible secreto, sin saber que ello la llevaría a la muerte, pero una cosa buena salió de eso, ya que ahora sabían quién era lo que se estaba llevando a la gente, así podían estar prevenidos. Era cuestión de que saliera el sol para poner en alerta a la comunidad y darle caza a esa vampira chupasangre. Ya que amaneció, el abuelo se fue, reunió a la gente y les contó todo lo que vio. Armados con lo que pudieron, fueron a buscarla donde vivía, pero no la encontraron. Solo había manchas de sangre y despojos de la anciana. Eso valió para que le creyeran al abuelo y no lo culparan. También miraron un viejo ataúd, imaginaron que en él dormía, porque no había camas ni muebles. Desde ese día no desapareció nadie más. Quizás fue a otro lugar para seguir alimentándose, o tal vez lo seguía acechando desde la oscuridad, esperando el momento para atacar. Por su parte, desde entonces se pusieron alertas por si regresaba. Pero cuenta que no fue el único ser que vieron por esos rumbos, ya que eran lugares infestados de brujas, nahuales, licántropos, entre otros seres no menos terroríficos.